Saludos nuevamente, privilegio grande para mí poder compartir con todos ustedes, ya que he venido narrándoles muchas de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, al haber encontrado un tesoro tan grande como lo es el Evangelio restaurado de Jesucristo. Y el deseo que yo tengo de compartir con todos ustedes me nace del corazón. Nosotros, por ejemplo, desde que nos bautizamos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo que se nos indica es que debemos de compartir con los demás el gozo que nos ha dado el haber recibido y aceptado estas maravillas que tienen que ver con el Evangelio restaurado de Jesucristo. Y me gustaría empezar con Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2 de Daniel. Ahí narra la historia del rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño que sus intérpretes y sus astrólogos y sus adivinos, ninguno de ellos dieron con ese sueño. Pero en ese entonces habían unos jóvenes temerosos de Dios que estaban ahí preparándose para ponerlos al servicio del rey cuando ellos ya tuvieran cierta madurez. Y como ninguno de sus adivinos pudieron dar con ese sueño, Daniel, joven temeroso de Dios, Dios lo utilizó como instrumento para interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Y cuando llevaron a Daniel ante el rey, que Daniel le dijo que le diera unos días para él buscar la orientación divina, porque él sabía que podía interpretar con el poder de Dios el sueño del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor le dijo que está bien, que le daría hasta mañana. Daniel no se esperaba eso. Fue con sus otros hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, que también eran jóvenes brillantes, temerosos de Dios, y derramaron su corazón al Señor en humilde oración, buscando la guía divina para que el Señor los utilizara, específicamente a Daniel, como un instrumento en sus manos para poder interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. A la mañana siguiente, cuando Daniel fue ante el rey, le dijo al rey Nabucodonosor que la piedra que él había visto en su sueño, que fue cortada de un monte, no con mano, y que cubriría toda la tierra, se refería a que en estos últimos días el Señor, el Dios del cielo, levantaría un reino que no sería nunca más destruido ni abandonado a otro reino. Con la resurrección del Salvador Jesucristo, después que comisionó a sus apóstoles y que ellos quedaron al frente de la iglesia que el Salvador mismo estableció con 12 apóstoles, ellos fueron como representantes de Jesucristo predicando el arrepentimiento, enseñándole a todas las personas que tenían que recibir las ordenanzas que lo ayudarían a salvarse, como el bautismo, recibir el don del Espíritu Santo por limpiación de manos y pertenecer a la iglesia verdadera de Jesucristo que había establecido en la antigüedad. Pero todos esos apóstoles fueron perseguidos y muertos, y el último de ellos fue Juan, que recibió las revelaciones que se encuentran en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Al matar a todos los apóstoles, con ellos se fue la debida autoridad para administrar las ordenanzas del Evangelio. Y las revelaciones que Dios le daba a ellos también fueron interrumpidas. Y eso se conoce como un tiempo de apostasía. Y en los antecedentes históricos se conocen como un tiempo de oscurantismo. Cuando surge Martín Lutero y se da cuenta de que realmente las iglesias existentes en esa época se habían alejado totalmente de las enseñanzas y los principios que Jesucristo había establecido. Pero surge ese tiempo de oscuridad,
un tiempo de apostasía, donde no iban a tener la verdad para poder ser guiados por Dios desde los cielos, por revelación, con profetas y apóstoles, como Él lo estableció. El Señor tenía preparado restaurar su evangelio nuevamente porque nos ama y no desea que ninguno de nosotros se pierda. Nuestro Padre Celestial tiene un amor tan grande que esa mañana, en la primavera del 1820, cuando un jovencito de 14 años decide saber a cuál iglesia unirse, confundido de tantas opiniones diferentes y tantas tiranías entre ellos mismos, los líderes religiosos de esa época, decide ir a la Biblia, en Santiago, donde le dice que todo el que tiene falta de sabiduría que se la pida a Dios, pero que pidiera con fe, no dudando en nada, y que Dios se la iba a dar. Y esto fue lo que él hizo, confiado en que Dios le iba a responder. Fue con fe a orar en una arboleda sagrada, y Dios el Padre y Jesucristo su Hijo se le aparecieron. Y cuando él le preguntó a cuál de las iglesias debía unirse, le dijeron que a ninguna de ellas, porque la verdadera iglesia de Jesucristo no estaba sobre la tierra. ¡Qué bendición más grande! Desde ahí, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo dieron inicio a lo que Daniel le interpretó al rey Nabucodonosor en ese sueño muchos siglos atrás, de que en estos postreros días el Dios del cielo levantaría un reino que nunca más sería destruido. El Evangelio restaurado de Jesucristo es ese reino aquí en la tierra nuevamente. Y está delante de nosotros. Nosotros podemos percibirlo por nosotros mismos. Nosotros podemos buscarlos. Podemos examinarlo. Podemos estudiarlo. En la medida que aceptamos el Evangelio de Jesucristo, por lo menos escuchamos el mensaje que tienen los misioneros de la Iglesia de Jesucristo y tantos mensajes que andan a nivel de la tecnología. Cuando tú entras a las páginas de la iglesia, lds.org, tú te puedes enterar ahí de tantas maravillas que Dios ha restaurado, porque nos ama y desea que tengamos la claridad. El apóstol Pablo dijo que nadie se puede salvar en la ignorancia, y nosotros podemos ser brillantes con la inteligencia que Dios nos ha dado y examinarlo todo y retener lo bueno. Así también nos enseñó Pablo. También Jesucristo nos enseñó: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad, mis queridos amigos y hermanos, es que ese reino que Dios le prometió a Daniel, interpretando el sueño del rey Nabucodonosor, que levantaría en estos postreros días, es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, restaurada con profetas y apóstoles. Que José mismo fue un profeta de Dios, escogido desde esa mañana que vio a Dios y a Jesucristo. Y ellos le hablaron y le dijeron que en lo adelante sería escogido para sacar a luz la verdadera iglesia de Jesucristo, y con ella la debida autoridad para administrar las ordenanzas. Esto es tan grande que el profeta José Smith, inspirado por el Espíritu, dijo: el estandarte de la verdad se ha levantado. Ninguna mano impía podrá detener el progreso de esta obra. Las persecuciones se encolerizarán, el populacho podrá conspirar, la calumnia podrá difamar, los ejércitos podrán juntarse, mas la verdad de Dios seguirá hacia adelante, noble, valerosa, independiente, hasta que haya penetrado en toda nación, visitado todo país, abarcado toda región, resonado en todo oído, hasta que los propósitos de Dios sean cumplidos y el gran Jehová diga que su obra está concluida. Esa piedra que fue cortada no con mano está rodando hasta cubrir toda la tierra, y la tenemos aquí delante de nuestros ojos. Un gran sabio dijo: a veces la cosa más importante, las cosas que están delante de nuestros ojos, son las más difíciles de ver. Y mi objetivo, con mucho amor, con mucha humildad, es que todos mis amigos prueben del fruto que yo probé, que es más dulce que todo lo dulce. Y es el Evangelio restaurado de Jesucristo que está delante de nuestros ojos. Es como esta anécdota de aquel señor rico que tenía su hacienda, lo tenía todo. Se levantaba temprano, llevaba sus vacas a beber agua al arroyo,
Era un hombre próspero. Y cuando sus vacas iban a beber agua al arroyo, bajaba del arroyo lo que él decía era como una porquería verdosa que se le pegaba en los hocicos a las vacas y no permitía que ellas pudieran beber agua limpia. Y le puso tablones y mallas para que esa porquería verdosa no se quedara estancada ahí. Ese primo un día se enteró que su primo, que vivía en Canadá, había entrado en el negocio del petróleo y tuvo un interés inmenso por introducirse en esa área del mercado del petróleo. Llamó a su primo y le dijo: primo, me enteré que usted está en el negocio del petróleo y yo quisiera trabajar con usted. Me gustaría irme para allá a trabajar con usted. El primo le dijo: primo, pero usted, ¿para qué va a venir para acá si usted no sabe nada de petróleo? Muchas veces la herida se puede convertir en el motor que nos impulse a explorar zonas nuevas que nunca a nosotros se nos habían ocurrido explorar. Porque esa respuesta del primo hizo que este hombre entonces tuviera el deseo de saber de petróleo. Fue a la universidad, estudió de petróleo, se graduó, recibió un certificado como una persona calificada en la industria mercantil del petróleo. Le mandó un certificado al primo años después y le dijo: primo, ahora yo sé de petróleo. El primo de inmediato le dijo: pues ven para acá, que aquí tienes un trabajo seguro conmigo. Como tenía tanto interés en introducirse en el mercado del petróleo, dejó todo, vendió todo. Vendió toda su hacienda por $833, porque tenía mucho interés de irse para donde su primo a trabajar en la industria del petróleo. El nuevo comprador una mañana se levanta a llevar sus vacas a beber agua, y en vez de hacer lo que hizo el otro primo, de entender que eso que bajaba del arroyo era una porquería verdosa, se interesó por saber qué era eso. Examinó esa sustancia, deseó mandarle a hacer un estudio para ver de qué se trataba. La llevó a la universidad donde estudió el primo. Y 20 años después, esa hacienda que el primo vendió por $833 estaba valorada en $10,000 millones. Muchas cosas, las cosas más importantes, las tenemos delante de nuestros ojos y no las podemos ver, dijo un gran sabio. El primo se fue a donde su otro primo, a Canadá, para introducirse en el mercado del petróleo, y se esforzó y estudió cuando tenía una mina de petróleo en su propio patio. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la restauración del Evangelio de Jesucristo, el Libro de Mormón, José Smith, son una joya de inmenso valor, son un tesoro incalculable que representan el reino de Dios aquí en la tierra, que Daniel le interpretó al rey Nabucodonosor en la antigüedad, y están delante de nuestros ojos, están delante de nuestro patio, están en nuestro propio patio, esas riquezas, y mi objetivo es que cada uno pueda explorarlas y descubrirlas por sí mismo, porque Dios le puede dar saber la verdad por el poder del Espíritu Santo. Si tenemos un corazón sincero, como nos enseñó el profeta Moroni del Libro de Mormón, buena intención, verdadera intención, y tenemos fe en Cristo, Dios nos dará a conocer la verdad por el poder del Espíritu Santo. Eso fue también lo que enseñó Nefi, un profeta fiel del Libro de Mormón, que con diligencia busca, hallará, y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo. En una revelación a José Smith se le dijo: no busques riquezas sino sabiduría, y los misterios de Dios te serán revelados. Entonces serás rico. Rico es el que tiene la vida eterna. Mis queridos amigos, nosotros tenemos la riqueza espiritual delante de nuestros ojos. Yo pretendo que la veamos. La tenemos aquí en nuestro propio patio. Y esto fue lo que el Salvador se refirió cuando dijo que no nos hagamos tesoro en la tierra, sino en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones
minan y hurtan. Yo sé que Jesucristo vive. José Smith fue un profeta de Dios. El libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo fue restaurada nuevamente en la tierra y está edificada sobre el fundamento de profetas y apóstoles. Cuando estos hombres inspirados de Dios nos hablan, específicamente nuestro profeta actual, el presidente Russell M. Nelson, ellos inspirados por el Espíritu, nos enseñan la verdad. Lo que ellos nos enseñan es a salir adelante con la luz de Cristo y poder ver por nosotros mismos que como hijos de Dios tenemos un potencial divino para superarnos y prepararnos para volver a vivir con Dios. Todo lo que nos enseñan es una invitación al arrepentimiento, a ser mejores personas, a ser personas que no se prestan a hacerle daño a nadie, a ser buenos con nuestros vecinos, a ser verdaderos amigos, cosa que a veces nos cuesta mucho trabajo porque tenemos demasiadas limitaciones y demasiadas imperfecciones y demasiadas debilidades. Pero me gustaría culminar con esta promesa que se le hizo a Moroni en el libro de Éter, que también se encuentra en el libro de Mormón. El Señor le dijo: y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí, tienen fe en mí, yo haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Que podamos de verdad edificar sobre el fundamento sobre el cual, si los hombres se edifican, nunca van a caer, que se llama Jesucristo, como nos enseñó el profeta Elamán, otro profeta del libro de Mormón. Yo sé que estas cosas son verdaderas y que si somos humildes y tenemos un corazón quebrantado y un espíritu contrito, Dios nos va a ayudar a saber la verdad por el poder del Espíritu Santo. Yo lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.